Mi hijo llegó a la corte con traje y maletín. Presentó pruebas de por qué debía vivir con mi mamá. El juez casi se muere de risa. ¿Cuál fue la cosa más chistosa que un niño dijo durante la audiencia de custodia de sus papás? Soy taquígrafa judicial, y el mes pasado presencié la audiencia de custodia más divertida de toda mi carrera. Los Ramírez estaban en pleno divorcio y peleando por la custodia de su hijo de 10 años, Emiliano. No dejaban de interrumpirse con acusaciones. La mamá, él nunca le ayuda con la tarea. El papá, ella lo deja desayunar pan dulce. La mamá, le compró una motocicleta a Emiliano. El papá, era una bici con sonido de motor, señoría. El juez Hernández ya estaba perdiendo la paciencia. Quiero hablar con Emiliano a solas. El niño entra con un trajecito y cargando un maletín. Este chamaco venía preparado. El juez apenas pudo aguantarse la risa. Emiliano, qué elegante te ves. Él, muy serio. Gracias. ¿Puedes contarme cómo es vivir con tus papás? Emiliano abre el maletín y saca una carpeta. Preparé una presentación. ¿Una presentación?, pregunta el juez. Sí, señor. La llamé ¿Por qué mis papás están los dos locos y yo debería vivir con mi abuelita? El juez casi se atraganta. Emiliano saca una cartulina llena de tablas y gráficas. Llevo 3 meses documentando evidencias, su señoría. ¿Qué tipo de evidencias? Empecemos con la prueba A. Levanta una foto. Aquí está mi papá intentando cocinar la cena. Ha hecho sonar la alarma de incendios tantas veces que los bomberos ya se saben nuestra dirección de memoria. Prueba B. El intento de mi mamá de ayudarme con el proyecto de ciencias. Se pegó la mano dentro del volcán y tuvimos que salir corriendo a urgencias. Prueba C. La brillante idea de mi papá de enseñarme a manejar en el estacionamiento del Soriana. Tenía 8 años, señoría. 8. Prueba D. Mi mamá me metió a clases de baile de salón competitivo. Tengo 10 años y ya bailo tango mejor que las tablas de multiplicar. El juez Hernández se mordía el labio para no reírse. Emiliano, ¿qué te gustaría que pasara? Me gustaría vivir con mi abuelita Rosa. Es la única adulta de mi familia que no ha intentado matarme por incompetencia. Emiliano saca otra foto. Aquí está el intento de mi papá de construirme una casa en el árbol. Ahorita mismo está colgada de cabeza en el tronco. ¿Cómo es posible?, pregunta el juez. Papá dijo que siguió las instrucciones al revés. No sé qué signifique eso. El juez llama a los papás de nuevo. Emiliano presentó varios puntos muy interesantes. La mamá. ¿Qué dijo? El juez. Armó un caso bastante completo explicando por qué debería vivir con su abuela. Emiliano se levanta. Su señoría, ¿puedo presentar la prueba E? Levanta 2 frascos. Este contiene todas las verduras que mi papá logró que comiera en el último año. El frasco está vacío. Y este contiene todas las verduras que mi abuelita logró que comiera. El frasco está lleno de miniaturas de papel con fechas escritas. Ella las hace divertidas. Mi papá solo las avienta en el plato y dice, cómetelas o atáscate. El papá protesta. Yo nunca dije eso. Dijiste, cómetelas o pasa hambre. Es básicamente lo mismo. La mamá intenta. ¿Y yo, Emiliano? Mamá, me has olvidado en la escuela tantas veces que la señora López ya tiene un colchoncito debajo de su escritorio nada más para mí. Eso fue solo 3 veces este mes. 3 veces este mes, mamá. El juez ya no podía disimular la sonrisa. ¿Qué tan seguido ves a tu abuela? Todos los días después de la escuela, porque es ahí donde voy cuando mamá se olvida de recogerme y papá llega tarde. ¿Y cómo te sientes viviendo ahí? La abuelita Rosa nunca ha incendiado nada. Nunca se olvidó de mí ni ha intentado enseñarme cosas peligrosas. Además, tiene cable y me deja desvelarme hasta las 8:30 los fines de semana. El juez Hernández suelta la risa. ¿Preparaste esta presentación tú solo? Sí, señor. Mi abuelita me ayudó con la cartulina, pero toda la evidencia es mía. ¿Y qué piensas que sería justo para tus papás? Emiliano lo piensa bien. Visitas supervisadas. Y que tomen un curso de cómo ser papás. El juez mira a los dos. Su hijo presenta argumentos válidos. Concedo la custodia temporal a la abuela, con visitas supervisadas, hasta que terminen un curso de paternidad. Emiliano levanta el puño en señal de victoria. ¡Eso! Mientras salíamos lo escuché decirles a sus papás. No se preocupen, los sigo queriendo a los dos. Solo que son muy malos para ser adultos. Ese chamaco va a ser abogado algún día. Nunca voy a olvidar ese día en la corte. Yo, como taquígrafa, estaba convencida de que ya lo había visto todo. Llantos, gritos, padres insultándose por la custodia. Pero cuando Emiliano entró con ese trajecito y el maletín, la sala entera cambió de aire. Era como si un pequeño abogado hubiera decidido que ya no podía confiar en los adultos y que le tocaba a él poner orden. Después de que el juez Hernández le concediera la custodia temporal a la abuelita Rosa, con visitas supervisadas para los padres, todos salimos de la sala con una mezcla de risa y sorpresa.
Emiliano, con apenas 10 años, había ganado una batalla legal usando pruebas que hasta un fiscal envidiaría. Y lo más increíble fue verlo levantar el puño y gritar, ¡eso!, como si acabara de ganar un campeonato de fútbol. Mientras caminábamos hacia la salida, escuché a Emiliano susurrar a sus papás, «No se preocupen, los sigo queriendo. Nada más que son muy malos para ser adultos». La madre, todavía con los ojos rojos, trató de sonreír. «Emiliano, no seas cruel». El padre, con la corbata chueca, murmuró, «Bueno, al menos no dijo que éramos malos cocineros». «Sí lo dijo», respondió Emiliano, muerto de risa. ¿Ya se les olvidó la alarma de incendios? El juez, que seguía cerca, se mordió el labio para no reírse otra vez. Fue una de esas escenas que parecen sacadas de una comedia, pero estaban pasando de verdad. Esa misma tarde, en la casa de la abuelita, la mesa estaba llena de tamales y champurrado caliente. Rosa recibió a su nieto con un abrazo tan fuerte que casi lo levanta del suelo. «Bienvenido a casa, mi abogado favorito». Emiliano, todavía con el maletín colgado, se sentó frente a la mesa y empezó a sacar las pruebas que le sobraron, fotos, gráficas, recortes de cartulina. La abuelita lo miraba con paciencia, mientras le servía más tamales. «¿Sabes qué, abuelita?», dijo Emiliano con la boca llena. «Yo creo que esto apenas empieza». «¿Cómo que apenas empieza, hijo?» «Pues, si mis papás tienen que tomar un curso para aprender a ser papás, alguien tiene que vigilarlos, ¿no?». La abuelita soltó una carcajada. «¡Ay, niño! ¿Y quién más que tú para vigilarlos?». Esa noche, Emiliano se encerró en el cuarto de huéspedes con hojas, plumones y una regla. Desde mi lugar podía escucharlo mover la silla, abrir y cerrar el maletín. Estaba organizando algo grande, lo sentía. Al día siguiente, en la escuela, la noticia ya se había regado por todo el barrio. Los niños corrían detrás de él, gritándole «¡Licenciado!» y pidiéndole que resolviera disputas absurdas. ¿Quién debía usar primero la consola? ¿Quién había copiado en matemáticas? ¿Quién se había robado un gansito de la cooperativa? Emiliano, serio como todo un juez, aceptaba cada caso y anotaba en su libreta. Incluso la maestra, entre risas, le preguntó en voz baja, «¿Y tú también vas a juzgarme si llego tarde otra vez?» «Solo si tengo pruebas, maestra. Y créame, ya tengo varias». La sala entera estalló en carcajadas, pero lo que parecía un simple juego empezó a crecer demasiado rápido. Una tarde, al volver de la escuela, Emiliano le dijo a su abuelita, «Necesitamos un espacio más grande. El patio ya no alcanza para todos los casos». «¿Casos? ¿Qué casos, hijo?» «Pues, todos los vecinos quieren que yo les resuelva problemas». Y no estaba exagerando. Esa misma semana, el señor López, dueño de la tienda de la esquina, llegó con un problema de deudas compartidas. Luego apareció doña Carmela, acusando a su comadre de robarle unas macetas. Emiliano organizó un tribunal improvisado en el patio trasero, con sillas viejas acomodadas como si fueran estrados. Yo misma estuve presente cuando, con apenas 10 años, abrió su maletín, sacó una cartulina con tablas y dijo, «Bienvenidos a la corte de Emiliano. Aquí todos tendrán derecho a hablar, pero nadie podrá mentir, porque yo tengo pruebas». Los vecinos se miraban entre nerviosos y divertidos. La abuelita Rosa intentaba calmar el alboroto con refrescos y pan dulce, pero la multitud crecía cada día más. Lo más impresionante fue cuando apareció alguien que no esperaba, un hombre de traje oscuro, con un portafolio real, que observaba en silencio desde la reja. Cuando se acercó, me di cuenta de que no era cualquier curioso. Se presentó con voz grave. «Buenas tardes. Soy asistente del juez Hernández. El licenciado quiere saber qué está pasando aquí». La abuelita palideció, y Emiliano, en lugar de asustarse, se levantó con el maletín en la mano. «Perfecto. Dígale al juez que ya tengo nuevas pruebas». Cuando el asistente del juez Hernández apareció en el patio de la abuelita, todos los vecinos se quedaron en silencio. Era como si de repente la corte improvisada de Emiliano hubiera sido descubierta por la justicia real. La abuelita Rosa, con su delantal todavía lleno de harina porque había estado haciendo conchas, se acercó nerviosa. «Disculpe, joven, aquí no estamos haciendo nada malo, ¿eh? Nomás son juegos de niños». El hombre miró alrededor. Las sillas acomodadas como estrados, las cartulinas pegadas en la pared con títulos como «Caso de la maceta desaparecida», y a Emiliano sentado en una sillita de plástico, con su maletín sobre las piernas. «Señora», respondió con seriedad, «el juez Hernández me envió porque, bueno, digamos que le llegó un rumor, que un niño de 10 años está resolviendo casos en el barrio». Los vecinos rieron nerviosos, pero Emiliano no se inmutó. Se levantó, ajustó su corbata torcida y habló con toda la formalidad del mundo. «Dígale al juez que yo no estoy jugando. Estoy ayudando a la comunidad». El asistente levantó una ceja. «¿Y tienes pruebas de eso?».
Emiliano abrió el maletín y sacó una carpeta enorme, llena de hojas y dibujos. Aquí están todos los casos resueltos, firmados por las partes involucradas. La abuelita le jaló la manga con preocupación. Emiliano, no exageres, hijo. Vas a meterme en problemas. Pero el asistente hojeó las hojas y no pudo evitar sonreír. Había dibujos de casas con flechas señalando quién había regado la planta equivocada, gráficas de quién había usado más horas la consola del vecino, e incluso un acta improvisada donde Emiliano había escrito: «En mi presencia, el acusado se comprometió a devolver los gansitos». «Esto es sorprendente», murmuró el asistente. El juez debería verlo con sus propios ojos. Esa misma tarde, el juez Hernández llegó en persona, en su coche oficial, estacionándose frente a la casa de la abuelita. Los vecinos se agolparon para verlo entrar, y yo, como taquígrafa, lo seguí para registrar todo lo que estaba por suceder. El juez observó el patio transformado en tribunal y suspiró, intentando mantener la compostura. «Emiliano, ¿ahora diriges tu propia corte?» El niño asintió con orgullo. «Sí, señoría. Mis papás están ocupados en su curso para aprender a ser papás. Así que alguien tiene que hacerse cargo de los adultos del barrio». La sala entera de vecinos soltó carcajadas. El juez, aunque trataba de mantener la seriedad, se llevó la mano a la frente. «A ver, Emiliano», dijo con paciencia, «¿no crees que esto ya se está saliendo de control?» El niño sacó otra cartulina. En ella había una lista con nombres y problemas pendientes. «No, señoría, apenas estoy empezando. Hoy tengo 4 casos más». La abuelita Rosa intervino, preocupada. «Juez, de veras perdone a mi nieto. Él solo quiere ayudar, pero no sabe que esto puede meternos en líos». El juez se le quedó viendo a Emiliano. «¿Sabes qué, muchacho?», dijo finalmente. «Te voy a dar un reto». Emiliano enderezó la espalda. «¿Cuál reto, señoría?» «Que tus papás y tú vengan a mi despacho la próxima semana. Quiero ver si eres tan bueno evaluando el progreso de tus papás como resolviendo pleitos de vecinos». Los murmullos se levantaron en el patio. Emiliano no lo dudó ni un segundo. «Acepto». El juez sonrió. «Muy bien. Entonces prepara tus pruebas». Esa noche, Emiliano no durmió. Se encerró en el cuarto con su maletín abierto, sacando hojas, fotos y hasta tickets del supermercado. Yo lo escuchaba desde la cocina, mientras la abuelita rezaba un rosario preocupada. A medianoche, Emiliano salió con los ojos brillando de emoción. «Abuelita, ya sé qué voy a hacer. Voy a demostrarle al juez que mis papás no solo necesitan clases de paternidad, necesitan un examen sorpresa». La abuelita abrió los ojos como platos. «¿Un examen sorpresa?» «Exacto. Y yo voy a ser el maestro». Lo dijo con tanta seguridad que me quedé helada. No parecía un niño de 10 años. Parecía alguien decidido a poner de cabeza a sus propios padres, y quizás también al mismísimo juez. La noticia corrió como pólvora en el barrio. Emiliano iba a presentar un examen sorpresa a sus propios padres frente al juez Hernández. No era un rumor inventado por los vecinos. Yo misma lo escuché salir de su boca, con la misma seriedad con la que un abogado anuncia un alegato final. La semana se pasó entre preparativos. Mientras la mamá y el papá asistían a su curso de paternidad en el DIF de la colonia, Emiliano los espiaba con su libreta. Se sentaba en la parte trasera del salón con el permiso del psicólogo, que al principio creyó que solo tomaría notas de tarea, hasta que vio que el niño escribía cosas como: «Papá participó 3 veces, pero interrumpió a mamá en 2 puntos menos». El papá, nervioso, intentaba justificarse. «Oiga, licenciado, digo, Emiliano, yo no interrumpí, nomás aclaré». «Interrupción es interrupción», respondía el niño, sin levantar la vista de la libreta. La mamá tampoco se salvaba. En un ejercicio de responsabilidad compartida, olvidó contestar una pregunta porque estaba distraída con el celular. Emiliano lo anotó con letra grande. «Mamá revisa Facebook en plena clase. Falta grave». Yo veía cómo cada día Emiliano construía su carpeta. Tenía pruebas fotográficas. Pedía prestado mi celular para capturar momentos clave. Hacía gráficas con plumones de colores y hasta pedía testimonios a otros asistentes del curso. Una señora del grupo, entre risas, le dijo: «Oye, niño, tú deberías ser nuestro supervisor, no el psicólogo». A lo que Emiliano respondió muy serio: «Ya lo soy». El viernes llegó el gran día. El juez Hernández había citado a todos en su despacho, pero lo que encontró al llegar fue inesperado. Emiliano había llegado temprano con la abuelita Rosa y transformó la oficina en un salón de clases improvisado. En cada silla había un papel con preguntas, un lápiz y hasta una regla como para alinear las respuestas. «Emiliano, ¿qué es todo esto?», preguntó el juez sorprendido. «Es el examen sorpresa, su señoría. Mis papás dicen que ya aprendieron a ser responsables, pero una cosa es hablar y otra es demostrar».
El papá resopló. ¿De veras vamos a hacer esto? La mamá cruzó los brazos. Yo no vine preparada. Ese es el punto de un examen sorpresa, contestó Emiliano con calma. El juez intentaba no reírse, pero acabó cediendo. Bueno, vamos a ver de qué se trata. El examen tenía 10 preguntas. Algunas eran simples. ¿A qué hora sale Emiliano de la escuela? Otras eran más retadoras. ¿Qué debes hacer si tu hijo se quema con un experimento de ciencias? Y la más cruel de todas. ¿Cuántas veces olvidaste a tu hijo en la escuela este mes? La mamá se sonrojó. El papá bajó la cabeza, y los vecinos que habían sido invitados como jurado se aguantaban la risa. Cuando Emiliano recogió las hojas, las revisó con la seriedad de un profesor universitario. Papá, 5 de 10. Mamá, 4 de 10. Los dos reprueban. Hubo un silencio sepulcral en la sala. La mamá, indignada, protestó. «Esto no es justo», el papá agregó. «Ni siquiera había guía de estudio». Emiliano golpeó la mesa con la palma de la mano, imitando a un juez. Precisamente. La vida no tiene guía de estudio. El juez Hernández no pudo evitar soltar una carcajada sonora. Se quitó los lentes y miró a Emiliano con una mezcla de incredulidad y respeto. «Muchacho, debo reconocer que tienes razón. Tus padres todavía tienen trabajo que hacer». La abuelita Rosa respiró hondo, con alivio y orgullo. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Justo cuando Emiliano guardaba su carpeta en el maletín, el teléfono del despacho del juez sonó. El asistente contestó y su rostro cambió de inmediato. Se acercó al juez y le susurró algo al oído. El juez frunció el ceño y miró a Emiliano. «Parece que alguien más se enteró de tus actividades. Y no es cualquier persona». La sala entera contuvo el aliento. Emiliano levantó la ceja, curioso. «¿Quién, señoría?» El juez suspiró. «El Colegio de Abogados de la Ciudad de México quiere conocerte». Cuando el juez dijo esas palabras, la sala entera se quedó en silencio. El Colegio de Abogados de la Ciudad de México querían conocer a Emiliano. Yo, que había visto todo desde el principio, sentí que aquello ya no era un simple chisme de barrio. Ese niño estaba cruzando una línea insólita, de jugar a ser abogado a llamar la atención de los verdaderos. La mamá soltó una risita nerviosa. «Ay, juez, ¿cómo cree? Son abogados de verdad. Mi hijo apenas sabe dividir con llevadas». El papá, en cambio, infló el pecho como pavo real. «Lo sabía. Sabía que de mi lado sacó la inteligencia». Emiliano no sonrió. Lo tomó con una seriedad tan extraña que hasta el juez se quedó mirándolo. «¿Y qué quieren de mí?», preguntó, directo. «Una presentación. Alguien les contó lo que hiciste en la corte y en el barrio. Al parecer, creen que sería interesante escucharte hablar sobre cómo los niños ven a los adultos y la justicia», explicó el juez. La abuelita Rosa casi se atraganta con el café que traía en un vaso de unicel. «¡Jesús bendito! ¿Y si se le sube a la cabeza?». Pero Emiliano no tardó ni un segundo. «Acepto». El papá levantó las manos. «Espera, hijo. Eso no es como tus cartulinas en el patio. Ahí va a haber abogados con corbatas carísimas y carteras de piel». «Mejor», dijo Emiliano con calma. «Así sabrán que no todo se compra con dinero». La mamá lo miró con mezcla de orgullo y miedo. «¿Y qué piensas decirles?». «Pues la verdad. Que los adultos son un desastre y que los niños necesitamos que alguien nos tome en serio». Los días siguientes fueron una locura. Emiliano convirtió el cuarto de huéspedes de la abuelita en su oficina. Había papeles pegados en las paredes, gráficos hechos con marcadores fluorescentes y hasta un pizarrón viejo que el señor López de la tiendita le regaló. Lo vi ensayar frente al espejo, levantando la mano como si estuviera en plena audiencia. «Señores abogados, con todo respeto, ustedes no entienden lo difícil que es tener padres que olvidan a sus hijos en la escuela o que encienden la alarma de incendios 3 veces por semana». La abuelita lo escuchaba desde la puerta, con lágrimas en los ojos. Este chamaco nació para esto. Mientras tanto, los papás se sentían en competencia. La mamá empezó a leer libros de psicología infantil para demostrar que podía estar a la altura. El papá se inscribió en un curso de cocina rápida para preparar la cena perfecta antes del evento. Pero cada intento terminaba en desastre. Un pollo crudo en el centro, un pastel sin azúcar y hasta una sopa de fideos que parecía engrudo. Emiliano los observaba y tomaba nota en su libreta. Prueba adicional. Papás en crisis de competencia. Claramente necesitan supervisión permanente. Llegó el día. El evento fue en un auditorio enorme, con más de 100 abogados, jueces y hasta periodistas locales. Yo estaba sentada en primera fila, con la máquina de taquigrafía lista. Emiliano subió al escenario con su trajecito, maletín en mano, y un silencio respetuoso se apoderó del lugar. «Buenas tardes. Mi nombre es Emiliano Ramírez. Tengo 10 años. Y vengo a presentarles pruebas de por qué los niños deberíamos tener más voz en la justicia familiar». La gente se rió al principio, pensando que sería un chiste.
Pero en cuanto Emiliano desplegó una cartulina con gráficas de errores parentales y fotos de la bicicleta convertida en motocicleta, las risas se transformaron en aplausos y murmullos de asombro. «Miren esta evidencia», continuó Emiliano, levantando una foto de su papá sosteniendo un sartén en llamas. ¿Ustedes dejarían que alguien que no sabe hervir agua decida si un niño debe cenar o pasar hambre? Los aplausos crecieron. La mamá se hundió en la silla de vergüenza. El papá intentaba sonreír como si todo fuera parte del plan. Y la abuelita rezaba en voz baja para que el niño no dijera algo peor. Pero lo más impactante fue el final. Emiliano levantó un frasco vacío y otro lleno de papeles miniatura. Este frasco muestra todas las verduras que mi papá logró que comiera en un año. Está vacío. Y las que mi abuelita logró que comiera. Está lleno. La diferencia es que ella las hace divertidas, y él solo dice, cómetelas o pasa hambre. El auditorio estalló en carcajadas, seguido de una ovación de pie. El juez Hernández, sentado al fondo, sonreía como un padre orgulloso. Cuando terminó, los periodistas se abalanzaron. Emiliano, ¿crees que algún día serás abogado de verdad? El niño respondió con una calma que heló a todos. No lo sé, pero si no aprenden a ser adultos, alguien tendrá que serlo. La frase salió publicada al día siguiente en todos los periódicos locales. Y justo cuando parecía que la fama sería el mayor reto, una noticia inesperada cambió todo el rumbo. La Dirección de Protección Infantil anunció que abriría una investigación, no sobre Emiliano, sino sobre la capacidad real de sus padres para recuperarlo. Esa noticia cayó como una bomba. La Dirección de Protección Infantil investigará a los padres de Emiliano. Nadie en el barrio lo podía creer. Hasta los vecinos que habían ido a sus mini-juicios cuchicheaban en la tienda de la esquina. ¿Será cierto que se lo van a quitar para siempre? Pues con todo lo que el niño mostró, no me sorprende. Pero son sus papás. No lo van a dejar así nomás. Yo lo recuerdo perfectamente. Estábamos en la cocina de la abuelita Rosa, con olor a café recién hecho y pan dulce sobre la mesa, cuando sonó el teléfono fijo. La abuelita contestó, y su cara cambió de color. Bueno, sí, ¿cómo? ¿Investigación? ¡Ay, Virgen Santísima! Emiliano estaba sentado frente a ella, con el maletín abierto y una libreta en la mano. ¿Qué pasó, abuelita? Ella trató de suavizar la voz, pero le temblaba. Que quieren venir a entrevistarte y a evaluar si tus papás de verdad están listos para cuidarte otra vez. El niño frunció el ceño, como si hubiera esperado esa jugada. Entonces necesito más pruebas. El papá, que justo llegaba con una bolsa de mandado, lo escuchó y se defendió de inmediato. No, ya basta de pruebas, Emiliano. Estamos intentando mejorar. Pero los investigadores no creen en palabras, papá. Yo tampoco. La mamá, que venía detrás, se quitó el saco del trabajo y lo dejó caer sobre la silla con cansancio. ¿Y qué quieres hacer, hijo? ¿Montar otra presentación? Algo mejor, contestó Emiliano serio. Un experimento real. Los días siguientes fueron dignos de una película. Emiliano organizó lo que él llamó Operación Padres Competentes. Básicamente, creó una lista de situaciones que sus papás tenían que enfrentar, y él actuaría como observador imparcial. Primera prueba, recogerlo a tiempo de la escuela. El papá llegó 15 minutos tarde porque se quedó platicando con el mecánico. Emiliano anotó en su libreta, caso perdido, no aprenden. Segunda prueba, hacerle un desayuno saludable. La mamá intentó preparar avena, pero se olvidó del azúcar y la sal, y el resultado fue incomible. Emiliano lo fotografió con mi celular y lo etiquetó como Prueba B, el engrudo nutritivo. Tercera prueba, ayuda con la tarea. El papá trató de enseñarle matemáticas, pero terminó preguntándole a Emiliano cómo se resolvía. Oye, hijo, ¿este problema de fracciones cómo iba? Esa es mi tarea, papá. Tú deberías saber. El niño lo anotó. Inversión de roles. El hijo enseña al padre. La abuelita se desesperaba. Emiliano, mi amor, tampoco seas tan duro. Ellos lo intentan. Abuelita, si los bomberos hubieran sido tan flojos, ya no tendríamos casa. La vida real no perdona errores. Finalmente llegó el día de la visita de los investigadores. 2 mujeres con carpetas y trajes formales tocaron la puerta. Yo estaba presente, tomando notas. La abuelita les ofreció café, pero ellas estaban enfocadas en Emiliano. Queremos escucharte, Emiliano. ¿Qué opinas de tus papás ahora? El niño sacó su maletín y comenzó a mostrar todas las pruebas acumuladas. Fotos, gráficas, incluso un video donde la mamá olvidaba las llaves dentro del coche. Los investigadores se miraban entre ellas sorprendidas. La mamá ya no aguantó. ¡Ya estuvo bueno! ¿Por qué mi propio hijo tiene que ser mi juez? El papá se levantó indignado. ¡Sí! ¡Estamos hartos de que nos trate como acusados! Emiliano golpeó la mesa con la palma, como siempre hacía. ¡Porque ustedes son los acusados! El silencio fue tan fuerte
que hasta el tic-tac del reloj de pared se escuchaba. Las investigadoras lo anotaron todo. Una de ellas cerró su carpeta lentamente y dijo: «Gracias, Emiliano. Has sido muy claro». La mamá rompió en llanto. El papá abrazó su cabeza entre las manos, y la abuelita, con los ojos brillosos, tomó la mano del niño. Esa noche, cuando todos dormían, yo lo vi en el patio, sentado bajo la luz de la luna, escribiendo más notas. Murmuraba para sí mismo: «Si ellos no aprenden, voy a tener que quedarme con la abuelita para siempre». Pero lo que nadie esperaba fue lo que sucedió a la mañana siguiente. Tocaron la puerta, y al abrir, había un sobre oficial en el piso. La abuelita lo recogió con las manos temblorosas. El remitente decía: «Dirección de Protección Infantil. Resolución preliminar». Cuando Rosa lo abrió, su rostro palideció. «Dios mío», susurró. «¿Qué dice, abuelita?», preguntó Emiliano, con el corazón latiendo fuerte. Ella levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «¿Que quieren considerar darte la custodia definitiva?». El ambiente en la casa de la abuelita Rosa se volvió un torbellino después de abrir ese sobre. Custodia definitiva. Esas dos palabras pesaban como un martillo sobre la mesa de la cocina. La mamá, todavía con la blusa arrugada del trabajo, tomó el papel de las manos de su madre y lo leyó en voz alta, la voz quebrada. «Se evaluará la posibilidad de otorgar custodia definitiva a la señora Rosa Ramírez, debido a las múltiples irregularidades observadas en el cuidado de Emiliano por parte de sus padres biológicos». El papá se puso de pie de golpe, tirando la silla. «¡Esto es una locura! ¡Nos van a quitar a nuestro hijo para siempre!». La mamá lo miró con rabia. «Pues si no hubieras convertido la casa en una zona de desastre cada vez que cocinas, tal vez esto no estaría pasando». «¿Y tú qué? ¿Cuántas veces lo olvidaste en la escuela?», respondió él, sarcástico. El intercambio de reproches subió de tono. Emiliano, en silencio, observaba con los brazos cruzados, como un pequeño juez. «¡Silencio!», exclamó de pronto, golpeando la mesa con el maletín. Sus padres se callaron de inmediato. «Si de verdad quieren que no me den en custodia definitiva con la abuelita, tienen que demostrarlo. Y no con palabras, con hechos». La abuelita intentó suavizar la situación. «Hijo, no seas tan duro. Ellos son tus papás». «Sí, abuelita, pero ser papá no es un título automático, se tiene que ganar». La semana siguiente fue un desfile de intentos desesperados de los padres por recuperar credibilidad. El papá organizó una salida al zoológico, planeando cada detalle: entradas, comida, horarios. Pero olvidó que era martes y el zoológico estaba cerrado. Emiliano lo anotó en su libreta. Prueba A: incapacidad de prever lo obvio. La mamá, por su parte, decidió preparar un desayuno sorpresa. Compró fruta fresca, yogurt, granola, pero se confundió de frasco y echó sal en lugar de azúcar. Emiliano fotografió el plato y lo etiquetó como Prueba B: la granola salada. Yo estaba ahí, registrando cada escena como si se tratara de un juicio interminable. Lo sorprendente era cómo Emiliano, en lugar de reírse, se volvía más serio. Sus padres no entendían que ya no se trataba de juegos. Él estaba construyendo un expediente. Una tarde, Emiliano convocó a sus padres y a la abuelita al patio. Había colgado una cartulina enorme que decía «Evaluación final de competencia parental». Los vecinos, curiosos, se asomaron desde la reja. «Esta es la última oportunidad», dijo Emiliano, con solemnidad. «La Dirección de Protección Infantil va a decidir pronto. Y antes de eso, yo quiero ver si ustedes de verdad pueden con el cargo». El papá levantó la mano como en la escuela. «¿Y qué tenemos que hacer?». «Una simulación de vida real. 3 pruebas». La mamá arqueó una ceja. «¿Qué clase de pruebas?». El niño sacó una lista del maletín. «Recogerme de la escuela puntualmente 3 días seguidos. Preparar una cena comestible sin accidentes. No pelearse enfrente de mí durante una semana». El silencio fue inmediato. Los 2 adultos tragaron saliva. Hasta la abuelita rezó en voz baja. «¿Aceptan o no aceptan?», preguntó Emiliano. El papá y la mamá se miraron. Por primera vez, sin insultos ni sarcasmos, solo miedo. Finalmente ambos asintieron. «Aceptamos». Los primeros 2 días parecían ir bien. El papá llegó a tiempo a la escuela. La mamá cocinó arroz con verduras sin incendiar nada. Emiliano tomaba notas, sin decir palabra. Pero al tercer día, todo se derrumbó. El papá olvidó las llaves del coche. Llegaron tarde a la escuela y Emiliano salió con cara de decepción. Esa noche, la mamá, estresada, discutió con el papá por el retraso. Y Emiliano, sin dudar, lo anotó en letras grandes. Prueba 3. Fracaso total. Cuando la abuelita vio eso, se le partió el corazón. «Hijo, ¿de verdad quieres vivir sin tus papás?». Emiliano bajó la cabeza, en silencio. Fue entonces cuando sonó el teléfono otra vez. Yo estaba lista con mi libreta. La voz al otro lado era formal, fría.
Buenas noches. Llamamos de la Dirección de Protección Infantil. Necesitamos citar a Emiliano y a toda la familia mañana a primera hora. La decisión será tomada. Todos se miraron en la cocina, enmudecidos. Emiliano cerró su maletín con un clic fuerte y dijo: «Entonces es hora de presentar mi caso final». La mañana siguiente amaneció gris, como si hasta el cielo supiera lo que iba a ocurrir. La cita en la Dirección de Protección Infantil era a las 9 en punto. La abuelita planchó el trajecito de Emiliano hasta dejarlo impecable, y él, como siempre, llevaba su maletín en la mano. La mamá iba maquillada de más, intentando ocultar las ojeras, y el papá, con un saco que olía todavía a humo por un experimento culinario fallido de la noche anterior. En la sala de espera, todos parecían más nerviosos que en un hospital. Yo estaba ahí, con mi libreta lista, observando cada gesto. Emiliano se sentó derecho, con la mirada fija al frente, mientras sus padres evitaban cruzar miradas entre ellos. Una funcionaria salió y llamó: «Familia Ramírez, adelante». La oficina era sobria, una mesa larga, carpetas apiladas y 2 investigadoras con rostros serios. En la pared había un retrato oficial del presidente municipal. Emiliano se acomodó en la silla como si estuviera en un juicio. «Buenos días», dijo una de las investigadoras. «Hoy vamos a tomar la decisión sobre la custodia definitiva de Emiliano». El silencio era tan pesado que podía escucharse el zumbido del ventilador de techo. «Antes de comenzar, queremos escuchar a Emiliano», continuó la mujer. El niño abrió su maletín, sacó una cartulina con tablas de colores y la puso sobre la mesa. «Señoras, he documentado cada intento de mis papás durante las últimas semanas». La mamá suspiró. «Hijo, por favor». «Mamá, déjame terminar». Emiliano señaló la primera columna. «Puntos positivos. Ya no me olvidaron tantas veces en la escuela, y papá logró cocinar arroz sin quemarlo. Puntos negativos. Se siguen peleando frente a mí, y todavía no me siento seguro bajo su cuidado». La otra investigadora, con un bolígrafo en la mano, preguntó: «Entonces, Emiliano, ¿qué es lo que quieres?». El niño respiró hondo. «Quiero que mis papás sigan en mi vida, pero no estoy listo para volver con ellos. Quiero quedarme con mi abuelita hasta que terminen de verdad su curso y lo demuestren». El papá golpeó la mesa con frustración. «Esto es ridículo. Soy su padre. Tengo derecho». La mamá lo miró furiosa. «Por tu culpa estamos aquí». «No, por tus descuidos», respondió él. La tensión explotó. Las voces subieron y la sala se llenó de acusaciones cruzadas. Emiliano, sereno, levantó la mano como si estuviera moderando un debate. «¿Ven? Ni siquiera aquí pueden comportarse». Las investigadoras los observaron en silencio, tomando notas rápidas. Finalmente, una de ellas levantó la mano para calmar la discusión. «Está claro que los conflictos siguen siendo un problema, pero también vemos el esfuerzo. Necesitamos un testigo imparcial». Todos se giraron hacia la puerta cuando escucharon el sonido de unos pasos. Y ahí estaba el juez Hernández, entrando con su toga negra y una sonrisa contenida. «Me enteré de esta audiencia. Creo que mi opinión puede ser útil». El papá y la mamá se quedaron mudos. Emiliano, en cambio, sonrió. «Señoría, justo lo estaba esperando». El juez tomó asiento y miró a los presentes. «He visto cómo este niño ha manejado todo esto, pero también sé que los padres merecen una segunda oportunidad. Yo propongo algo. Una custodia compartida, pero bajo condiciones estrictas». La abuelita se llevó las manos al pecho. «¿Qué condiciones, señor juez?». El juez miró a Emiliano. «Que él mismo supervise el proceso». El silencio que siguió fue brutal. Nadie lo podía creer. Emiliano levantó el mentón y habló despacio, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. «Acepto, pero voy a poner mis propias reglas». Las investigadoras se miraron entre sí, desconcertadas. El juez asentía con una sonrisa cómplice. La mamá y el papá tragaron saliva al mismo tiempo, como si acabaran de escuchar su sentencia. Y entonces la funcionaria sacó un nuevo documento de la carpeta. «Señor juez, justo recibimos otra información. Al parecer, Emiliano no solo es famoso en el barrio y en los periódicos. Ahora una televisora nacional quiere entrevistarlo en vivo». La abuelita dejó escapar un «Dios mío bendito». Los padres abrieron los ojos como platos. Y Emiliano, sin inmutarse, cerró su maletín y dijo: «Entonces, será momento de mostrarle a todo México lo que un niño puede hacer cuando los adultos no cumplen». La noticia de la entrevista en televisión se regó por todo México más rápido que la pólvora. En la tiendita de la esquina, en la escuela, en el mercado, todos hablaban de el niño abogado que corrigió a sus papás en la corte. Y aunque Emiliano parecía calmado, se notaba en sus ojos que aquello no era un simple juego. La abuelita Rosa se pasaba las manos por el delantal, nerviosa, cada vez que veía a los reporteros merodeando la casa.
Ay, señor, esto se nos salió de control. ¿Y si se burlan de ti en la tele? Emiliano, sentado en la mesa con su maletín abierto, contestó como si ya supiera el guión de la vida. Que se burlen, abuelita. Lo importante es que me escuchen. La mamá trataba de recuperar terreno. Hijo, yo podría acompañarte. El papá se metió de inmediato. No, yo seré quien lo acompañe, para que vean que estoy al pendiente. Los dos comenzaron a discutir, hasta que Emiliano levantó la voz. Basta, no es concurso de popularidad. Si van a acompañarme, será para demostrar que aprendieron algo. El día de la entrevista llegó. El set de televisión estaba lleno de cámaras, luces brillantes y un público expectante. Yo estaba en primera fila, con mi libreta, registrando todo. Emiliano entró con su traje, plancheado por la abuelita, y el maletín en la mano. El público lo recibió con aplausos. La conductora, una mujer carismática y con sonrisa entrenada, se inclinó hacia él. Emiliano, bienvenido. ¿Cómo te sientes al estar aquí, frente a todo México? El niño ajustó la corbata y respondió con serenidad, como si estuviera en otro juicio. El público soltó carcajadas. La conductora siguió. Hemos escuchado que tienes pruebas de por qué preferías vivir con tu abuelita. ¿Podrías compartirnos algunas? Emiliano abrió el maletín y sacó 3 cartulinas. Esta es la prueba A. Mi papá intentando cocinar pasta. Termina con los bomberos en la casa. Prueba B. Mi mamá olvidándome en la escuela 3 veces en un mes. Prueba C. Los dos discutiendo mientras yo trataba de dormir. El público murmuraba entre risas y asombro. La mamá se tapaba la cara con las manos, y el papá sonreía incómodo. La conductora, sorprendida, preguntó, «Emiliano, ¿y qué te gustaría que pasara con tus papás?» El niño se puso de pie, levantando un documento con su puño pequeño. «Que cumplan con el contrato de paternidad que redacté». El público estalló en aplausos. La cámara enfocó el documento, escrito con letra infantil pero clara. No olvidarme en la escuela, no incendiar nada en la cocina, no pelearse frente a mí, recogerme a tiempo, escucharme antes de gritar. El público comenzó a aplaudir de pie. La conductora sonrió, conmovida. «Emiliano, ¿y qué pasa si tus papás no cumplen?» El niño alzó el mentón con seriedad. «Entonces, me quedo con la abuelita para siempre». La entrevista se volvió viral esa misma noche. Redes sociales se llenaron de memes, de frases de Emiliano como si fueran lecciones de vida. Los periódicos lo llamaban «el niño que puso en jaque a los adultos». Pero la fama trajo consecuencias inesperadas. Al día siguiente, mientras la familia desayunaba pan dulce, la abuelita abrió el periódico y palideció. «¡Ave María Purísima!». Todos la miraron. La primera plana decía, «Congreso analiza invitar a Emiliano a hablar sobre derechos de la niñez». El papá dejó caer la concha en el café. «¡El Congreso!». La mamá apretó los labios. Esto ya se salió de las manos. Y Emiliano, con una calma escalofriante para alguien de 10 años, cerró su maletín y dijo, «Entonces habrá que preparar un nuevo caso. Esta vez, contra todos los adultos de México. Nunca pensé que vería a un niño de 10 años citado en el Congreso. Pero ahí estábamos. La abuelita rosa con su rebozo bordado, el papá con un traje que apenas cerraba del estómago, la mamá con una carpeta llena de papeles intentando aparentar seriedad, y Emiliano, impecable en su trajecito, cargando su maletín como si fuera la espada de un guerrero. El salón estaba lleno de diputados, asesores y periodistas. Las cámaras de televisión transmitían en vivo. Algunos adultos sonreían con escepticismo, otros cuchicheaban, pero todos esperaban escuchar al niño que había puesto en evidencia a sus propios padres. Cuando lo llamaron al podio, Emiliano no titubeó. Ajustó la corbata, respiró hondo y abrió su maletín. «Señores diputados, gracias por invitarme. Vengo a presentar un caso que llevo documentando toda mi vida. La incompetencia adulta». Hubo murmullos, risas nerviosas, hasta un par de aplausos aislados. Emiliano sacó una cartulina con el título «Errores repetitivos de los adultos. Prueba A. Olvidos». Mostró una foto donde él estaba sentado en la banqueta de la escuela, solo, con la mochila colgada. «Esto me pasó más veces de las que quiero contar». Prueba B. Promesas incumplidas. Mostró un dibujo donde sus papás discutían mientras él sostenía un balón. «Me prometieron ir a mis partidos, pero nunca llegaron juntos». Prueba C. Peligros innecesarios. Levantó la foto de la casa en llamas por un intento de cocinar. Este fue el día en que casi terminamos cenando cenizas. Los diputados estallaron en carcajadas, pero pronto la risa se convirtió en atención seria. Emiliano los tenía atrapados. «No estoy aquí para ridiculizar a mis papás», continuó. «Estoy aquí para pedir que se escuche más a los niños. Si un adulto puede presentar pruebas en una corte, ¿por qué nosotros no?». El silencio que siguió fue absoluto.
La abuelita se secaba los ojos con el rebozo, orgullosa. El papá y la mamá se miraban, entre avergonzados y conmovidos. Al terminar, una diputada de cabello canoso pidió la palabra. Emiliano, lo que acabas de decir es muy importante. ¿Qué propones? El niño abrió otra carpeta. Una ley que obligue a escuchar a los niños en casos de custodia. Que sus opiniones cuenten, con pruebas si es necesario. El público aplaudió de pie. Los flashes de las cámaras inundaron la sala. Yo misma tuve que frotarme los ojos para creer lo que estaba viendo. Un niño de 10 años dictando propuestas de ley ante diputados. Al salir del Congreso, la multitud esperaba en la explanada. Reporteros, cámaras, micrófonos. Emiliano habló unos minutos, siempre con su maletín cerrado como símbolo de que aún tenía más por mostrar. Pero en medio del alboroto ocurrió algo inesperado. Una mujer mayor, elegante, se abrió paso entre los curiosos y se acercó a él. Le entregó un sobre sellado y dijo en voz baja: «Esto es para ti, Emiliano. Te va a interesar». La abuelita lo tomó con desconfianza, pero Emiliano lo guardó en su maletín sin abrirlo. Esa noche, en la casa de la abuelita, después de que todos se durmieran, yo lo vi sentado en el patio, bajo la luz amarilla del foco colgante. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano y una fotografía borrosa de un niño desconocido. Leyó en voz alta, apenas un susurro: «Tú no eres el único. Hay otros niños como tú que necesitan ser escuchados. Encuéntranos». El rostro de Emiliano se endureció. Cerró el sobre, guardó la foto en su maletín y murmuró: «Entonces esto no termina aquí. Apenas comienza. Todavía puedo ver esa escena en mi memoria. Emiliano, con el sobre en la mano, y la mirada más seria que jamás le había visto. Un niño de 10 años, sentado en el patio de su abuelita, bajo la luz amarilla del foco colgante, repitiendo en voz baja: «Apenas comienza». A la mañana siguiente, la abuelita Rosa encontró el sobre la mesa. «¿Y esto, hijo?», preguntó con desconfianza. «Nada, abuelita. Trabajo pendiente», respondió Emiliano, guardándolo en el maletín. La mamá y el papá ya estaban despiertos. Habían cambiado, aunque todavía les costaba admitirlo. Ya no se gritaban tanto, y esa mañana se sentaron juntos a la mesa, en silencio, frente a Emiliano. Era como si esperaran un veredicto. «¿Nos vas a dejar quedarte, hijo?», preguntó la mamá, con voz temblorosa. Emiliano los observó, pensativo, y luego sacó una hoja con algo escrito a mano. Hice una evaluación final. La hoja tenía 2 columnas: errores recientes y mejoras. En la primera había anotado cosas como: «Papá aún quema el arroz a veces», y «Mamá revisa el celular cuando habla conmigo». En la segunda, sorprendentemente, había escrito: «Ya no me olvidaron en la escuela», y «Me escuchan antes de gritar». El papá sonrió con alivio. La mamá suspiró. «¿Entonces?», preguntó ella. «Entonces, estoy dispuesto a darles otra oportunidad, pero con condiciones». Abrió el maletín y sacó un nuevo documento. Contrato de custodia familiar definitivo. Artículo 1. Nunca dejarme esperando en la escuela. Artículo 2. Ninguna cena con riesgo de incendio. Artículo 3. No discutir frente a mí. Artículo 4. Pasar tiempo juntos sin excusas. Artículo 5. Recordar que los adultos también deben aprender. Los 3 adultos firmaron ese contrato improvisado, y la abuelita Rosa fue la testigo oficial. Emiliano lo guardó en su maletín con un clic fuerte. Los días siguientes fueron extraños pero hermosos. El papá y la mamá, vigilados por Emiliano con una seriedad implacable, empezaron a cooperar de verdad. Cocinaban juntos sin desastres, se turnaban para recogerlo en la escuela, y hasta lograron pasar una semana entera sin discutir en voz alta. El juez Hernández visitó la casa una tarde y, al ver el cambio, sonrió. Parece que, al final, el mejor curso de paternidad fue tener a su propio hijo como maestro. Emiliano asintió con modestia, aunque yo podía ver el brillo de triunfo en sus ojos. Años después, cada uno tomó un rumbo distinto. La abuelita Rosa siguió siendo el pilar de la familia, siempre con café caliente y palabras sabias. La comunidad la recordaba como la abuela del niño abogado. La mamá se volvió mucho más organizada. Llegaba puntual a todos lados, incluso demasiado. En su trabajo, la reconocieron por ser la mujer que nunca olvida nada. El papá, aunque nunca aprendió a cocinar como un chef, se convirtió en el experto oficial de desayunos rápidos y seguros. Y cada vez que prendía la estufa, Emiliano bromeaba: «¿Ya avisaste a los bomberos, papá?». El juez Hernández se retiró años más tarde, pero contaba siempre la historia de aquel niño que lo hizo reír en plena corte, como su anécdota favorita. Y Emiliano creció con la misma claridad y firmeza que mostró de niño. Estudió Derecho, sí, pero más que eso nunca dejó de defender lo que creía justo. Siempre cargaba un maletín,
ya no de juguete, sino de abogado de verdad. Pero lo hacía con la misma sonrisa pícara de aquel niño que un día se atrevió a decirle a los adultos: «Ustedes son muy malos para ser adultos». La última vez que lo vi siendo niño fue en el patio de la abuelita, cerrando el maletín con aquel sobre misterioso adentro. Y aunque nunca supe qué hizo con la carta, ni quién era el niño de la foto borrosa, lo recuerdo diciendo con voz firme: «Siempre habrá más pruebas, y yo siempre estaré listo para presentarlas». Ahí entendí que Emiliano no solo había cambiado a sus papás, había cambiado la manera en que todos lo mirábamos, no como un niño insolente, sino como alguien que nos recordó que la justicia, a veces, necesita la voz más pura para hacerse escuchar.